Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión, ya no sé si le puse el número, pero sí, creo que le puse la sesión 60 del libro de La Ley del Uno. Estamos en el libro número 3, sesión 73, página 193 de 212 páginas. Estamos en el tercer libro, son 5 libros los que vamos a repasar. Estamos haciendo a través de esta lectura un repaso general de la metafísica. No estamos leyendo el libro completo, sino que estamos viendo los puntos más importantes, si se quiere, para poder entender nuestra realidad en este momento en la historia. Estamos en el mes de junio de 2020, para los que nos verán en el futuro, en algún tiempo, en algún momento del espacio-tiempo, tiempo-espacio. En definitiva, queremos entender en profundidad qué es lo que ocurre justamente en nuestra realidad con todas estas cosas que están ocurriendo, para que podamos entenderlo desde un punto de vista profundo y dejemos la emoción de lado, si se quiere, o el miedo, que creo que es la emoción más fuerte que está hoy afectando a la humanidad debido a este virus que ha ocasionado un gran impacto en varias áreas de nuestra vida social, la cultura, la economía, más que nada, la salud, por supuesto. Y hay que entender cómo funcionan los seres orientados en el servicio al yo y cómo se mueven, cuáles son sus planes y cuáles son sus motivos, sus intenciones para con la humanidad, relacionado a su plan evolutivo también, ¿verdad? La ley del uno establece que todos somos uno, somos una unidad. Nosotros nos vemos separados hoy porque estamos todavía con la mentalidad de separación, todavía no sabemos, no hemos conformado una conciencia colectiva. Tenemos un inconsciente colectivo, si se quiere, pero no una conciencia colectiva, y entonces nos vemos separados unos de otros, nos vemos mejores unos que otros, y por eso estamos en esta condición. Estamos en el final de un ciclo, si se quiere, aunque ya estamos en esa etapa de incluso final o comienzo de ciclo. Estamos en esa transición y por supuesto se producen todos estos eventos porque se necesita una polarización de la humanidad. ¿Qué es una polarización? Es ubicarnos en algún lado de la balanza, en el servicio al yo o en el servicio al prójimo, ¿verdad? En seres que quieren prestar servicio a otros o seres que quieren prestarse servicio a sí mismos o atender solo sus necesidades, lo cual cualquiera de las dos cosas es correcta. Aquí no hay, como digo siempre, ni vencidos ni vencedores, simplemente es el camino que elige cada alma para el progreso hacia la unidad, hacia el todo, hacia Dios, si se quiere. Hola María, bienvenida. Vamos a traer la cámara. Hola Miriam, hola Graciela. Estuvimos hablando en la sesión anterior acerca de la sanación, cómo se produce. Estuvimos hablando acerca de la imposición de manos, cómo el que canaliza la energía es simplemente un instrumento de la divinidad, si se quiere, de esa energía inteligente que habita a nuestro alrededor, y puede canalizarla para balancear el campo energético de alguien que tiene algún desbalance, alguna distorsión de su campo energético, y esto causa algún tipo de enfermedad en su cuerpo físico. Entonces hablamos de que aquí están varias modalidades o cuestiones a tener en cuenta, que es el deseo realmente de la persona de sanar, y es a través de ese deseo, a través de ese entendimiento de qué es lo que causa el catalizador, que se puede sanar a sí mismo. Pero también puede hacer uso de esta energía que llega a través de alguien más y aceptarla para poder sanar. También hay personas que tienen ciertos contratos preencarnatorios, y en esos contratos se ha establecido ya que se va a llevar cierta discapacidad o cierta enfermedad a lo largo de toda la vida. Entonces no habrá manera de sanar eso, a menos por supuesto que haya una gran fuerza de voluntad y haya un entendimiento muy profundo acerca del trabajo que tiene que realizar con ese catalizador de la experiencia. Así que
para los que están afectados de alguna manera físicamente o energéticamente, incluso siempre estudiar y ver qué es, cuál es la razón, cuál es la base. La biodecodificación es muy bueno para esto, lo pueden buscar en internet y poner biodecodificación relacionada a los riñones, por ejemplo, para el que tiene un problema de riñón, biodecodificación apéndice, biodecodificación pulmones, y bueno, y así cada uno puede ir viendo cada área del cuerpo cuál es la biodecodificación para el asunto que tenemos. Hay un asunto emocional que nos está causando un bloqueo y entonces causa un efecto físico cuando no hemos atendido ese bloqueo a tiempo. Graciela está por aquí, Ninoska, hola chicas, y María Valle, hola a todas. Entonces, estuvimos hablando de la sanación, se habló un poquito de Jesucristo también y de cómo Él hacía su trabajo, ¿verdad? Que Él siempre hacía hincapié en que Él no es el sanador, sino que es un canal de sanación, y además le pedía a las personas que no hablaran de esa sanación. Es una manera de proteger el libre albedrío en general. Se habla aquí también de cómo Él hablaba las cuestiones en parábolas para proteger el libre albedrío de aquellos que, aunque estuvieran cerca pretendiendo querer escuchar, no querían escuchar. Por eso Él hablaba las cosas en parábolas. Dice el interrogador: ¿podéis indicar el número de transferencias de energía posible entre dos o más complejos mente, cuerpo, espíritu? ¿Su número es muy elevado o son muy pocas? Y dice: la cifra es infinita, pues no es cada complejo cuerpo, mente, espíritu único. Transferencias de energía, en definitiva, parece que no hay una limitación. Y sí se pueden hacer transferencias de energía a otra persona. Y hablamos que en la sexualidad hay una transferencia de energía, por supuesto, cuando se realiza correctamente. Dice el interrogador: ¿podrías definir esta expresión, transferencia de energía entre dos complejos mente, cuerpo, espíritu? Y dice Ra: esta va a ser la última cuestión de esta sesión de trabajo. Esta entidad todavía dispone de cierta transferencia de energía, pero hallamos distorsiones en rápido aumento hacia el dolor en la nuca, la zona dorsal, las muñecas y las manos. Recordemos entonces, Carla tiene una relación con una de las personas del grupo, no el interrogador, sino el que hace las transcripciones, y a través de la actividad sexual, él pasa su energía, hay una transferencia de energía, y esto le sirve mucho a ella para el trabajo que están haciendo. Esta relación de amor que tiene y estas transferencias de energía a través de la relación sexual es lo que mantiene a Carla muchas veces con energía para realizar ese trabajo. Dice aquí Ra: el intercambio de energía física puede realizarse de diversas maneras. Interesante esta parte, vamos a prestar atención aquí porque es importante. Daremos dos ejemplos, dice. Cada uno comienza con cierto sentido del yo como creador o, en cierta forma, de la personalidad mágica invocada. Esto puede hacerse consciente o inconscientemente. En primer lugar, el ejercicio del que hemos hablado y que se llama ejercicio del fuego, es decir, por una transferencia de energía física, no por la que está profundamente implicada en las combinaciones del complejo corporal. Así, la transferencia es sutil y cada una de ellas es única respecto a lo que se ofrece y a lo que se acepta. En este punto podemos indicar que esta es la causa de una gama infinita de posibilidades de transferencias de energía, ¿verdad? Esto es una cuestión de energía sutil, sin contacto sexual, como sería el siguiente caso. Dice, la segunda transferencia de energía de la que nos gustaría hablar es la transferencia de energía sexual. Esta tiene lugar a un nivel que no es mágico. Por todas las entidades que vibran desde la activación del rayo verde, o sea, el corazón, es posible, como en el caso de este instrumento, o sea, Carla, que se dedica al servicio del infinito creador, refinar todavía más esta transferencia de energía. Cuando el otro también se consagra a sí mismo al servicio del infinito creador, la transferencia se multiplica por 2. En ese caso, la cantidad de energía transferida
depende únicamente de la cantidad de energía sexual polarizada, creada y liberada. A partir de este punto puede perfeccionarse hasta llegar al reino de la alta magia sexual. A través de la sexualidad se pueden alcanzar niveles de conciencia maravillosos. Y si estudian esto y si por un minuto se sientan a pensar al respecto, porque este intercambio de energía a través del sexo, a través de hacer el amor, de esta cuestión tan hermosa y tan natural de todos los seres vivientes, cómo ha sido totalmente ensuciada en nuestra cultura y en la cultura mundial en general. Todo es en los medios de información o los medios de comunicación, todo es vender la figura, vender la sexualidad. No hay una cuestión divina de la sexualidad, se perdió completamente la divinidad de la sexualidad, es todo muy burdo, muy superficial. Entonces la pornografía, y no tengo nada en contra de la pornografía en sí, sino de la manera en que se realiza y de la manera que se ofrece. Por ejemplo, sé que hay en muchos países obras de teatro, que la gente va como si fuera el teatro y lo que se ofrece es una puesta en escena de un acto sexual, que en sí no tiene absolutamente nada malo. Después, por supuesto, se empieza a desfigurar la sexualidad y empiezan los diferentes tipos de sexualidad del estilo masoquismo y otros tipos de cosas. Por ahí hay mucho también de zoofilia, sexo con animales. Entonces la sexualidad en sí se empieza a ensuciar mucho, a degradar mucho, y justamente lo que se busca es desmitificar es quitar la divinidad de la unión de amor entre el hombre y la mujer. Entonces, al hacer esto, se quita la posibilidad de la iluminación entre dos personas, porque a través de una sexualidad sagrada se puede llegar a la iluminación de las personas, ¿verdad? Este intercambio de energía hará que las personas cada vez tengan más energía. Esta energía, por supuesto, va a despertar muchas condiciones en las personas. Entonces, en los hombres se busca la constante liberación de energía sexual, y por ende lo que se produce es un hombre debilitado, ¿verdad? Porque la energía del hombre está también en su esperma, en la manera en que cuida su sexualidad, y creo que un poco hemos hablado al respecto. Entonces, como les digo, todo en nuestra cultura está tendiente a denigrar a la mujer muchas veces, y esto produce que nos hayamos olvidado de la divinidad en sí de la sexualidad. Hoy se vende a la mujer como un objeto y se vende un modelo de sexualidad, una imagen que por supuesto no tiene nada que ver con el maravilloso regalo del amor y lo que se puede lograr a través de él. Seguimos. Sesión 73. Seguimos con la respuesta de Ra. Dice: en el universo de los cuerpos mentales hay variaciones en la transferencia de energía mental. De nuevo, esto depende del conocimiento que se pretende obtener y del conocimiento que se ofrece. La transferencia de energía mental más común es la que se produce entre instructor y alumno. La cantidad de energía depende de la calidad de esta oferta por parte del instructor y concierne a la pureza del deseo del servir, de la calidad de la información ofrecida, y por parte del alumno de la pureza del deseo de aprender y de la calidad del complejo vibratorio mental que recibe el conocimiento. Entonces aquí tenemos otra manera de intercambio de energía. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es un intercambio de energía, ¿verdad? Ustedes con mucha pureza quieren recibir la información, yo con mucha pureza quiero entregar la información, y yo aprendo de ustedes de mí, y esa es una transferencia de energía que lo que hace es que crezcamos
tanto ustedes como yo. Cuanto más información ustedes posean, más van a poder entender las cosas que suceden a su alrededor ya con más herramientas. Entonces lo que esto hace es aumentar su frecuencia vibratoria, porque la información es luz. Entonces cuando nosotros ponemos luz en la oscuridad, estamos haciendo, por supuesto estamos trayendo o estamos quitando la oscuridad de alguna manera de nosotros. Todo tiene una relación metafísica. Entonces la información es luz. Lo que se ofrece hoy en día en el mercado, y también para que vean cómo funciona este mundo y cómo lo han hecho funcionar los individuos del servicio al yo, es que la información que se ofrece es la mayor parte mentira, o hay mucha ocultación, o es información superficial o innecesaria. Cuando la gente va a las universidades, aprende cosas que no tienen muchas veces aplicación en lo que van a hacer. Cuando van a estudiar para ser abogados, empiezan a estudiar historia de la abogacía y estudian materias que no van a aplicar nunca jamás. Entonces es una pérdida de tiempo, es información que para lo que ellos van a hacer no sirve. Imagínense tiempo perdido, cuántas horas pierde la gente estudiando cosas que incluso no tienen ni sentido ni han sido verdad, ¿no? ¿Cuántos se sentaron en un salón de clases a intentar entender que la Tierra era plana? Bueno, antes se enseñaba que la Tierra era plana, aunque todavía se cree. En definitiva, la información de este mundo, el conocimiento de este mundo, y es a lo que quiero ir, está muy transversado, muy manoseado, justamente para que no nos iluminemos, porque la información es luz, justamente, y eso es lo que nosotros queremos, la iluminación. ¿Qué es la iluminación? No, la gente cree que la iluminación es que nos vamos a volver ahora el gurú y vamos a poder hacer cosas de magia, y la iluminación es justamente entender la verdad, poder ser capaces de ver la verdad. ¿Qué es la verdad? Esta la verdad metafísica. Esta verdad muchas personas a su alrededor la ven o están dispuestas a verla, como pueden ver a su alrededor de nuevo, ¿no? Entonces el sistema está creado justamente para eso, para que la gente no se ilumine, para que la información que se le ofrezca sea información que no ilumina a nadie y que no es relevante a los efectos de la conciencia. Y ahí está el punto. Dice, otra forma de transferencia de energía mental es la del que escucha y la del que habla. Cuando el que habla experimenta distorsiones del complejo mental emocional hacia la angustia, la pena u otra forma de dolor mental, a partir de lo que hemos dicho anteriormente, quizás podáis obtener conocimiento de las variaciones posibles de esta transferencia. Voy a leer esto de vuelta a ver si lo puedo entender. Dice, otra transferencia de energía mental es la del que escucha y la del que habla. Cuando el que habla experimenta distorsiones del complejo mental emocional hacia la angustia, la pena u otra forma de dolor mental, a partir de lo que hemos dicho anteriormente, quizás puedas obtener conocimiento de las variaciones posibles de esta transferencia. Bueno, hay una especie de transferencia de energía ahí, todavía no me doy cuenta cuál será. Dice, las transferencias de energía espiritual ocupan el lugar central de todas las transferencias de energía, dado que el conocimiento del yo y del prójimo en calidad de creador es de la mayor importancia, y este es un trabajo del orden espiritual. Las diversas formas de transferencia de energía espiritual incluyen aquello de lo que hemos hablado hoy, cuando hemos abordado el tema del adepto. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que terminemos la sesión? Bueno. Entonces, hablamos de la transferencia espiritual, hemos hablado de lo importante de la meditación, y lo que hace la meditación es justamente poder enfocar nuestra energía mental y espiritual de manera que nosotros seamos capaces de integrar más luz. Si nosotros estamos con el día a día y llevando en nuestra mente el montón de ideas diarias que son propias de la vida tridimensional, que tengo que pagar las cuentas, la luz, el agua, que tengo que ir a trabajar, que no me alcanza para comer, que tengo que hacer horas extras, todas esas cosas, eso va a ser imposible que nosotros podamos recibir una transferencia de energía mental o espiritual
si estamos en esa condición. Por eso la meditación es muy bueno para traernos hacia el centro, lograr un balance y quitar las ideas que no sirven para poner paz en nuestra mente y poder recibir la energía y la luz que nosotros buscamos. Dice el interrogador, únicamente si hay algo que podemos hacer para que el instrumento esté más cómodo, y le da las indicaciones. Les dicen que son muy concienzudos y meticulosos y se despide. Voy a leer qué me pusieron por aquí. Además, buen día, buen día. Buen día a todos desde España. Bien, España, sí, hubo mucho miedo en España por todo este tema del COVID. Pero bueno, dice María Valle, cuando te interiorizas y comprendes el porqué y para qué de la enfermedad, esta puede remitir inmediatamente. Estos son los milagros, sí, por supuesto. Eso es lo que la gente llama milagros porque, claro, no saben cómo sucedió. Pero para el que está en este tema de la metafísica y entiende la espiritualidad, sabe que lo que hizo fue internalizar el problema, entenderlo y solucionarlo. Listo, todo se puede solucionar inmediatamente. Dice sesión 74, 28 de octubre de 1981. Ra hace su clásica entrada, dice: os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Hablan del estado del instrumento, es lo mismo que antes, y dice el interrogador: antes de entrar de nuevo en nuevo material, en esta última sesión parece haber un pequeño error que he corregido en relación con la frase siguiente. Entre comillas, dice: ningún trabajo proviene de él, sino a través de él. ¿Se trata de un error de transmisión que lo ocasionó? Y dice Ra: este instrumento, cuando está completamente receptivo a nuestro contacto de banda estrecha, a veces experimenta un súbito aumento de la distorsión que llamáis dolor, que debilita el contacto de forma momentánea. Esta mayor distorsión ha venido ocurriendo en el complejo corporal del instrumento con más frecuencia en el periodo de tiempo que podría llamar la última quincena. Aunque normalmente no es un fenómeno que cause dificultades para la transmisión, así ha ocurrido en 2 ocasiones durante la última sesión de trabajo en las que ha sido necesario corregir o rectificar el contacto. Y dice el interrogador: ¿podrías describir el estado del trance? Está hablando de Carla y bueno, sigo adelante. Dice Ra: el instrumento no tiene conciencia de estas u otras sensaciones. En el momento del trance ella no tiene conciencia del dolor, pero el cuerpo todavía lo sufre. Y bueno, a veces se producen esos pequeños errores que es por el estado de Carla y su recepción. Entonces, dice el interrogador: en una sesión anterior se planteó una pregunta sobre la mente arquetípica que no llegó a contestarse completamente. Quisiera continuar con la respuesta a esa pregunta. ¿Podéis continuarla o es necesario que os lea la pregunta de nuevo? Y dice Ra: como regla general, lo adecuado es que la pregunta vibre en el mismo espacio-tiempo que la respuesta deseada. Aún así, en este caso aceptamos que se inserte una nota en este punto de la grabación de estos complejos vibratorios de sonido, o sea, palabras, referente a la localización de la pregunta, y hacen referencia a la pregunta que era una pregunta de la sesión 67. Y dice Ra: la pregunta, aunque cuidadosamente planteada, en cierta medida no llega a la plena comprensión de la naturaleza de la mente arquetípica. No podríamos enseñar a aprender, por otro, hasta el punto de convertirnos en aprendices instructores. Por tanto, vamos a hacer algunos comentarios generales sobre este interesante tema y dejar que el interrogador considere y precise cualquier pregunta. La mente arquetípica puede definirse como esa mente que es peculiar del logos de esta esfera planetaria. En definitiva, el logos de esta esfera, cuando dice esta esfera planetaria es la Tierra y el logos de esta esfera planetaria es el Sol, ¿verdad? Y la mente arquetípica, estamos hablando de alguna manera, las reglas básicas que se ponen para la evolución del ser humano, ¿verdad? Dice: así pues, a diferencia de la gran totalidad de la mente cósmica, contiene toda la materia que el Logos tuvo el placer de ofrecer a la gran esencia cósmica a modo de refinamiento particular. La mente arquetípica es, pues, la que contiene todas las facetas que pueden afectar a la mente o a la experiencia. En las cartas del tarot se encuentran los arquetipos, ¿verdad?
y estuvieron ellos hablando al respecto, las distintas facetas que pueden afectar a la mente o a la experiencia, ¿verdad? Entonces, esos arquetipos han sido marcados por nuestro Sol, que es el creador del sistema solar, y él ha sido creado por el Sol central de la galaxia, ¿verdad? El Sol es una conciencia elevada, es conciencia manifestada de una conciencia superior que se encuentra en el mundo etérico, ¿verdad? De la misma manera que nosotros somos una manifestación material de una conciencia que se encuentra en el mundo etérico. Dice, el mago, que es uno de los arquetipos, ha sido llamado así como arquetipo significativo. Sin embargo, no se ha reconocido que esa parte de la mente arquetípica no representa una parte del subconsciente profundo, sino de la mente consciente, y más concretamente la voluntad. El arquetipo que algunos llaman la sacerdotisa corresponde a la facultad intuitiva o del subconsciente, ¿verdad? La gente cuando va y se lanza las cartas del tarot, por ejemplo, le sale la sacerdotisa, bueno, le está hablando de lo intuitivo y de que posiblemente esté abriendo esa capacidad de la persona, ¿verdad? Dice, observemos a la entidad en su relación con la mente arquetípica. Podéis considerar las posibilidades de utilizar las correspondencias entre el conjunto mente-cuerpo-espíritu del microcosmos y el conjunto mente-cuerpo-espíritu arquetípico que se expresa al creador. Dice, por ejemplo, en vuestro ritual llevado a cabo para purificar este lugar, utilizáis la expresión Ve-Geburá. Eso está entre comillas. Es una expresión que utilizan porque, como hemos dicho antes, los mantras, las palabras tienen poder y se utilizan ciertos mantras de poder para ciertas actividades. Y ellos realizan el ritual de purificación del lugar con la palabra Ve-Geburá. Es correcto suponer que esta es una parte o un aspecto del Creador infinito. Sin embargo, hay diversas correspondencias con la mente arquetípica que el adepto puede refinar cada vez más. Ve-Geburá es la correspondencia de Miguel, de Marte, de lo positivo, de la virilidad. Ve-Gebulá, aquí hay diferencia, ¿verdad? Ve-Geburá y Ve-Gebulá. Tiene correspondencia con Júpiter, con la feminidad, con lo negativo, con la parte del árbol de la vida referente a Uriel, ¿verdad? Tenemos también las cartas que hablan de los arcángeles, Miguel, Uriel, Zadkiel, Rafael. Bueno, hay mucho material dentro de este arquetipo del mago, ¿verdad? De las personas que trabajan en este tipo de cosas. Podríamos precisar más aún estos dos elementos de la mente arquetípica. Dice, podríamos hablar de las correspondencias de color, de las relaciones con otros arquetipos, etc. Pero ese es el trabajo del adepto, no del instructor-alumno. Únicamente podemos sugerir que existen sistemas de estudio que pueden tratar los aspectos de la mente arquetípica y es oportuno escoger uno de ellos y estudiarlo con atención. Todavía mejor es que el adepto vaya más allá de lo que está escrito y que por su propia voluntad establezca las correspondencias que el arquetipo puede suscitar. Dice el introductor, voy a hacer una afirmación que espero corrijáis. Veo que las disciplinas de la personalidad alimentan el centro energético del rayo índigo y afectan el poder del mago blanco. Entonces las disciplinas de la personalidad afectan el centro energético del rayo índigo y afectan el poder del mago blanco al desbloquear los centros energéticos inferiores, permitiendo así el fluir de la espiral de luz ascendente para alcanzar el centro índigo. ¿Es así? Y Ra le dice no. El interrogador dice, ¿podéis corregirme? Y dice Ra, el centro índigo es, de hecho, el más importante para el trabajo del adepto. Sin embargo, con independencia de su cristalización, no puede corregir los desequilibrios o bloqueos de los demás centros energéticos. Estos deben ser tratados individualmente desde el rojo a los superiores. Hemos hablado, para los que se integran ahora, de la manera de llegar a desbloquear todos los centros energéticos a medida que
nosotros vamos entendiendo acerca de las experiencias que vivimos en nuestra vida, vamos cambiando la manera en que vemos esas experiencias a través de los diferentes centros energéticos de nuestro cuerpo. Cuando vemos o tenemos o nos enfrentamos a una experiencia en la vida y lo vemos como algo de vida o muerte, estamos tomando la experiencia desde el rayo rojo, desde la base, ¿verdad? Desde el punto de vista de la sexualidad, desde el punto de vista del yo. Después, cuando logramos trascender esos primeros 3 chakras básicos, si se quiere, vamos a ver las cosas desde la unidad, desde el corazón, y eso va a destrabar los otros chakras que tenemos para trabajar con el tercer ojo, ¿verdad? Entonces el adepto, la persona que está en el trabajo, en la búsqueda espiritual, busca justamente destrabar estos centros energéticos para poder trabajar con su tercer ojo. Dice el interrogador: no estoy muy seguro de si lo comprendo. Dice, la pregunta es, pregunta, ¿cómo alimentan las disciplinas de la personalidad el centro energético del rayo índigo y cómo afectan el poder del practicante de la magia blanca? ¿Tiene sentido mi pregunta? Dice, sí. ¿Puedes dar una respuesta, por favor? Vamos a ver qué dice. Dice Ra: estaremos encantados de responder a esa pregunta. Habíamos entendido otro sentido para la pregunta anterior. Dice, el rayo índigo es el rayo del adepto. Existe una identificación entre la cristalización de este centro energético y la mejora del funcionamiento del complejo mente-cuerpo-espíritu a medida que trasciende el equilibrio del espacio-tiempo, o sea, el mundo encarnado, y entra en los universos combinados del espacio-tiempo y del tiempo-espacio. Bien. Cuando se abre el rayo índigo, cuando se abre el tercer ojo, ya estamos en contacto con esa inteligencia infinita y podemos ver más allá del mundo material. Dice el interrogador: veamos si tengo una opinión errónea acerca del efecto de las disciplinas de la personalidad. Hablamos que una de las disciplinas de la personalidad, por ejemplo, es la meditación. Suponía que la disciplina de la personalidad, que permite mantener, por así decir, una actitud equilibrada hacia una entidad de la misma naturaleza, permite purificar y equilibrar en cierta medida en el centro energético del rayo naranja. Es así, el rayo naranja siendo nuestra zona sexual. Dice Ra: no podemos decir que sea erróneo, pero no es del todo completo. Dice, la personalidad disciplinada frente a un prójimo mantiene todos los centros equilibrados en función de su equilibrio único. De esa forma el prójimo mira en un espejo y ve su propio ser. Ahí está un poquito la clave, ¿verdad? Cuando estamos en una interacción con alguien más y nos vemos completamente separados con esta persona, o tenemos algún tipo de conflicto, o vemos nuestra interacción con esta persona desde el punto de vista del conflicto, estamos entonces trabajando desde los 3 chakras básicos. Una vez que vemos a la otra persona como nosotros mismos, como un espejo, como parte de la unidad que somos, entonces ya estamos trabajando a partir del chakra del corazón, del verde, y eso es lo que nos permite abrir la puerta hacia los chakras superiores. Dice el interrogador: las disciplinas de la personalidad son el trabajo principal del que ha tomado plena conciencia del proceso de evolución. Es así, totalmente correcto, ¿verdad? Esto ya lo habíamos leído anteriormente. Entonces, esas son las disciplinas de la personalidad cuando empezamos a trabajar habiendo tomado conciencia del proceso de la evolución. Dice el interrogador: a donde trato de llegar es a cómo esas disciplinas afectan los centros energéticos y al poder del mago blanco. ¿Podéis explicar lo que hacen? Y Re le dice: el núcleo de la disciplina de la personalidad es triple. 1. Conocerse a sí mismo. Esto creo que es lo más importante de toda disciplina espiritual. Siempre es lo primero que dicen los maestros, ¿verdad? Conócete a ti mismo. 2. Aceptarse a sí mismo. 3. Convertirse en el creador. Esto es importante para realmente hacer el trabajo. Muchas personas, estamos hablando hace poco, hay un señor que hace unos cursos muy interesantes
no me acuerdo su nombre, es en inglés, es un americano y hace unos cursos de una semana muy buenos, que a la gente le gusta mucho, cobran $2.000-3.000 creo por cada curso, si no más. Y mucha gente va y cree que van a salir iluminados de ahí. Y por supuesto van a salir como personas diferentes porque van a aprender muchas cosas, pero el trabajo espiritual no se realiza en una semana, puede tomar muchos años. Justamente el de conocerse a sí mismo puede llevar mucho tiempo. Aceptarse a sí mismo también puede llevar bastante tiempo. Por eso es que, como expresé anteriormente, cuando hacían el trabajo en las pirámides pasaban años haciendo el trabajo personal, aprendiendo las disciplinas de la personalidad, etc. Dice, el tercero es el paso que, una vez dado, hace del yo uno de los más humildes servidores, transparente en personalidad y completamente capaz de conocer y aceptar al prójimo. En relación con la búsqueda de la práctica mágica, la disciplina constante de la personalidad implica que el adepto conoce su yo, lo acepta y así despeja el camino hacia la gran puerta de acceso índigo al Creador. Convertirse en el Creador es convertirse en todo lo que es. No existe entonces ninguna personalidad con la que el adepto emprende una enseñanza-aprendizaje. A medida que la conciencia del rayo índigo se torna más cristalina, puede llevarse a cabo más trabajo. La infinidad inteligente puede expresarse en mayor medida. Entonces, sí, el camino espiritual no es para nada fácil. Tiene muchas, tenemos como seres humanos muchas aristas para pulir y nos vamos dando cuenta en dónde fallamos, si se quiere, o quizás la palabra no sea fallar, sino dónde necesitamos más brillo. Bueno, entonces vamos a tomar esa faceta de nuestra personalidad y la vamos a ir trabajando hasta que realmente podamos trascenderla, entenderla, aceptarla y justamente volverla brillante y cristalizarla, ¿no? Dice el interrogador, habéis dicho que el servicio al prójimo tiene el potencial de movilizar una gran masa de fuerza de luz. ¿Podríais describir su funcionamiento exacto y los usos a lo que podría destinarse? Dice Ra, hay complejos vibratorios de sonido, o sea palabras, que actúan de forma muy similar a la marcación de vuestros números telefónicos. Cuando se les hace vibrar adecuadamente con la voluntad y la concentración apropiadas, es como si se recibieran numerosas llamadas telefónicas en vuestros planos metafísicos o interiores. Esta llamada es respondida por la atención que se presta a vuestro trabajo. Esto es muy importante. A ver si entendemos. Dice, hay complejos vibratorios de sonido, las palabras, que actúan de forma muy similar a la marcación de vuestros números telefónicos. Cuando les hace vibrar adecuadamente, con la voluntad y la concentración apropiada, es como si se recibieran numerosas llamadas telefónicas en vuestros planos metafísicos o interiores. Esta llamada es respondida por la atención que presta a vuestro trabajo. Estamos hablando de cosas como los mantras, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy puse en nuestro grupo una meditación que planteó el canal Despejando Enigmas. Es corta, me parece muy buena, donde se expresa la voluntad. Y eso es muy importante. Controlar los pensamientos lo hemos hablado mucho, pero hemos hablado también mucho acerca del poder de las palabras. Y es importante que se digan las cosas. Es muy importante hacer su declaración de soberanía, por ejemplo. Busquen la meditación. Ahora cuando lo terminen, si no lo hicieron ya, se sugiere que se realice esta meditación por 21 días. 21 días es el tiempo en que, mediante la repetición de un concepto, nosotros podemos llevarlos al tronco de la mente, como dice aquí muchas veces, ¿verdad? Podemos realmente internalizar el concepto firmemente en nuestro subconsciente para que eso tenga un efecto
metafísico, ¿verdad? Entonces las palabras son muy importantes, controlar siempre los pensamientos. El que controla los pensamientos controla sus palabras, y el que controla sus palabras también controla sus acciones. Entonces es muy recomendable que sigan esa meditación. Me pareció muy buena, muy buen trabajo que hizo el canal Despejando Enigmas con esa meditación. Es corta y tienen que verbalizar lo que dice ahí con sentimiento, con intención, para que eso funcione como llamadas telefónicas a ese mundo metafísico, y se les contestará de acuerdo a la intensidad con la que realicen la llamada. Entonces, eso muy importante. A seguir con esa meditación, se las recomiendo. Yo tuve la experiencia de hacer una meditación de abundancia por 21 días y fue impresionante los cambios que pude ver en general en mí y alrededor de mí, en mi entorno. Entonces después lo hicimos con el grupo también aquí en Dubái, con otro grupo aquí en Dubái, y muchas personas también encontraron el mismo efecto. Entonces les recomiendo que realicen esa meditación con intensidad, con sentimiento, para que a través de esa declaración puedan ustedes acelerar o dejar bien claro lo que ustedes quieren energéticamente. Dice el introductor, hay muchos de ellos, los más evidentes en nuestra sociedad son los que emplea la iglesia. Estamos hablando de los complejos de sonido, ¿verdad? Las palabras mágicas, si se quiere. Dice, en lugar de los que utiliza el adepto de la magia. Dice, ¿qué diferente efecto tienen los que utilizan nuestras diversas iglesias y los encantamientos mágicos que usa el adepto? Dice, soy Ra. Si todos los que pertenecen a vuestra iglesia fueran adeptos conscientemente, llenos de voluntad, de búsqueda, de concentración, de toma de conciencia del llamamiento, no habría ninguna diferencia en el efecto. La eficacia del llamamiento está en función de las cualidades mágicas de los que lo realizan, es decir, de su deseo de búsqueda del estado modificado de conciencia que se desea alcanzar. Entonces, y para explicarlo, no es lo mismo el canto de un mantra o el uso de ciertas palabras mágicas o el uso de ciertos rituales, si se quiere, cuando se hace automáticamente, como lo pudiera hacer la gente en la iglesia, porque le dicen que tiene que cantar eso y lo hacen, pero no le dicen por qué o cuál es el efecto que tiene, o no lo hacen desde un punto de vista de una persona despierta en la búsqueda espiritual, ¿verdad? Entonces, ahí radica la gran diferencia. De cuando el llamamiento está en función de esa búsqueda espiritual y de ese entendimiento de la metafísica, entonces tiene un efecto mucho mayor. Dice el introductor, al seleccionar un ritual de protección, finalmente nos hemos puesto de acuerdo sobre el ritual de destierro del pentagrama menor. Supongo que estos complejos vibratorios de sonido son del tipo del que habéis hablado para la movilización de los que habitan los planos interiores. ¿Es así? Y Ra le dice, así es. Dice el introductor, si hubiésemos establecido un ritual con nuestras propias palabras, y si lo hubiésemos utilizado por primera vez en esta secuencia de protección, ¿cuál hubiera sido la ventaja respecto al ritual que hemos escogido? ¿Verdad? Aquí un ritual que ya está establecido versus un ritual que uno mismo podría hacer. Y dice Ra, su efecto hubiera sido menor. Cuando se elabora un ritual es oportuno estudiar el corpus de obras escritas disponible, pues los nombres de poder positivo o de servicio al prójimo suelen encontrarse allí. Vamos entonces a marcar aquí también. Bien. En definitiva, el poder de las palabras es muy importante. Hay cierto, si buscamos aquí, como lo dice, ¿no? Si buscamos en ciertos materiales al respecto, ciertos libros, vamos a encontrar ya ciertos conjuntos de sonidos, ciertos mantras. Hay varios, por ejemplo en Uruguay, ya que la mayoría son de Uruguay, el grupo Rama, ellos tienen sus propios mantras, sus propios rituales, si se quiere de alguna manera, sus propias meditaciones, y esto lo que hace es que se incremente la energía. Dice el interrogador, voy a hacer una comparación
del volumen de voz del timbre del teléfono con el ritual y la eficacia de quienes lo ponen en práctica. Dice, veo algunas cosas que pueden afectar a la eficacia del ritual. En primer lugar, el deseo de servir que tienen quienes lo practican, su capacidad para invocar una personalidad mágica y su capacidad de visualizar mientras llevan a cabo el ritual. Quisiera preguntarnos cuál es la importancia relativa de estos elementos y cómo puede identificarse cada uno de ellos. Dice Ra, esta pregunta roza el exceso de especificidad. Es sumamente importante que el adepto perciba su propio crecimiento como instructor aprendiz. Únicamente podemos decir que valoras correctamente la extrema importancia de la personalidad mágica. Este es un estudio en sí mismo. Con la voluntad emocional, la polaridad, la pureza adecuada, puede realizarse el trabajo con o sin los complejos vibratorios de sonido adecuados. Sin embargo, pregunta, ¿qué necesidad hay de utilizar un instrumento romo cuando se puede utilizar el escarpelo? Entonces, en definitiva, cuanto más trabajemos en estas cuestiones, más vamos a profesionalizarnos, si se quiere, en el trabajo que estamos haciendo, mejor lo vamos haciendo. Entonces dice, ¿de qué sirve utilizar un instrumento romo o sin filo cuando podemos utilizar un escarpelo, ¿verdad? Hacer un trabajo fino. Entonces vamos a dejar la lectura por aquí y voy a marcar para recordar dónde lo dejamos. Y mañana vamos a seguir hablando de estos y otros temas, pero creo que hoy recalcamos la importancia del uso de las palabras, recalcamos la importancia del uso de la energía, se le llama magia, y quizás a muchos les pueda sonar un poco raro que estemos hablando de magia, pero ¿qué es la magia? El conocimiento y el uso de la energía que está disponible para todos en todo momento. Estamos en la transición de una tercera a una cuarta densidad, estamos ya metidos o en el inicio de una cuarta densidad y esta energía está disponible para todos, siempre lo estuvo, simplemente que ahora nuestro despertar de conciencia nos pone en conocimiento de que esto está ahí y se puede trabajar con ello. Vamos a ver, Sarelda dijo hola, hello Temple, María dice en cuanto a la abundancia, cuando decides a nivel consciente desde lo más interior que la limitación no existe en uno, la abundancia se manifiesta. Sí, por supuesto, tenemos todo el poder, no hace falta rituales, es cuestión de comprender. También lo dice aquí, creo que, vamos a ver, dice únicamente podemos decir que valoras correctamente la extrema importancia de la personalidad mágica. Este es un estudio en sí mismo, con la voluntad emocional, la polaridad y la pureza puede realizarse el trabajo con o sin los complejos vibratorios de sonido adecuados. ¿Verdad? Dice, sin embargo, ¿qué necesidad hay de utilizar un instrumento romo cuando se puede utilizar el escarpelo? Bueno, ahí está bien claro, bien expuesto que sí, no se necesita rituales, por supuesto, pero ayudan si se quiere para el que quiere intensificar la energía. Y por eso los amiguitos del servicio al yo hacen tantos rituales y tienen a este mundo como lo tienen en definitiva, ¿no? Y los rituales los hacen a gran escala mundial, enfrente a nuestros ojos. Ellos están haciendo sus rituales, solo que nosotros no nos damos cuenta. El 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas fue un gran ritual que fue hecho en la cara de todos los seres humanos y no nos dimos cuenta. El COVID-19 es un gran ritual también, un gran engaño y lo que intenta es hacer la cosecha de más energía negativa. Ahora esta diferencia entre blancos y negros, toda esta energía negativa que se está produciendo en Norteamérica con todos estos problemas que hay allí, también es simplemente otro de sus rituales mágicos para obtener esa energía negativa y para mantener a la humanidad distraída e inconsciente acerca de la verdad en profundidad de lo que está ocurriendo. Así que chicas, porque son todas chicas, quizás nos vea algún chico después por YouTube o ve la repetición en nuestro grupo de Facebook. Les mando un gran abrazo, un beso, que pasen bien y recuerden, hay una meditación muy linda ahí en nuestro grupo del canal
Despejando Enigmas, se las recomiendo para que puedan ustedes hacer uso de esa magia del verbo. Chau, chau.